Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, eh, pues como llevamos avisando esta semana, empezamos con el live de enfocado al hombro con mis compañeros Quique, Carlos y Arturo, ¿vale? Nos gusta bastante este live porque el hombro es esa articulación que todo entrenador o que todo fisio le tiene mucho respeto, ¿no? Por el hecho de que es una articulación muy compleja, está colgando, tiene muchísimos rangos a nivel de movimiento y es complicado hablar y sobre todo tratar con ella. Entonces, hoy vamos a traeros esta visión, que si habéis seguido esas publicaciones que hemos estado haciendo desde nuestras diferentes cuentas, sobre cómo abordamos, cuáles son las claves dentro de todo ese trabajo a nivel de hombro, ¿vale? Así que vamos a ver si nuestro compañero Carlos se une y empezamos. Voy a bajar un poco la luz. Vale, ya tenemos a Carlos por aquí. Buenas Punto, tardes, caballero. ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien, contemplando tu bigote. Bueno, eso siempre. Qué gusto Que, da. ya, que bueno, ya he hecho una pequeña introducción de este hombro, ¿no? Tan complejo a la hora de referirnos a él, tanto desde la visión del entrenador, sobre todo, porque ahí estamos un poco más perdidos, por así decirlo, ¿no? Y ahora toca ver esa visión desde la fisio, ¿no? Porque el hombro es una articulación que normalmente se respeta mucho, ¿no? Por el hecho de que todos esos rangos a nivel articular, esos dolores inespecíficos que aparecen ahí y que a lo mejor nos pueden estar viniendo desde un sitio completamente diferente a donde se representa. Y pues nada, ahora vamos a hablar un poco desde esa visión de la fisioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un hombro doloroso, ¿no? Pues, ¿cómo se abordaría? Mira, yo lo más importante es sentarte a escuchar al paciente, porque, porque tú ahí ya puedes sacar una información privilegiada. Es decir, él a lo mejor no te va diciendo mucho, pero si tú eres capaz de ir sacándole cosillas, tú ya empiezas a realizar, a través del razonamiento clínico, empiezas a realizar una hipótesis, ¿no? Empiezas a sospechar y ya todo lo que has dicho tú de lo complejo que puede llegar a ser, es como que ya vas cogiendo un camino, ¿no? Que luego tendremos que verificar si ese camino es el bueno o no, pero ya por lo menos hemos creado un camino. Entonces, porque no es lo mismo que te venga alguien con, pongamos, 24 o 25 años, con dolor en hombro, lleva un año haciendo CrossFit, ¿no? Pero tú empiezas a tirar ahí un poco de la cuerda y de los 10 a los 16 jugaba balonmano, ¿vale? Entonces ya estás viendo que probablemente tenga unas adaptaciones brutales en su hombro dominante, ¿no? Pongamos una pérdida de rotación interna, compensada con una rotación externa brutal, la escápula completamente viciada. Pero si tú vas tirando, ya como que pues empiezas a construir un poquito el puzzle, ¿no? Y a través del razonamiento clínico empiezas como a juntar esas piezas que luego ya con la valoración ya confirmaremos, ¿no? Entonces, te va a venir con dolor y esta entrevista inicial ya te va a ayudar mucho a por dónde puede ir tirando la sospecha y de qué puede estar viniendo ese dolor. Sí, porque eso que dices es bastante interesante, ¿no? El hecho de que, sí, igual cuando nos viene un sujeto, ¿no? Una persona, y vale, me duele el hombro y como has dicho, hago CrossFit 3 veces a la semana, entonces ya vas a empezar a sospechar de ese CrossFit, ¿no? Entonces por eso es tan importante el hecho de saber qué ha estado haciendo, no durante los últimos meses, sino durante toda su vida, ¿no? Por eso es por lo que plantear bien las preguntas y ver cómo se ha ido comportando ese hombro es una de las claves, ¿verdad? Y realmente, ¿qué hace también en su día a día? Porque probablemente tenga su trabajo donde te pasa a lo mejor 8 o 10 horas sentado al ordenador y a lo mejor el dolor le está viniendo de cervicales, Mm. por ejemplo, por poner un ejemplo, o le está viniendo de un punto gatillo perpetuado por una posición mantenida a lo largo de esas 10 horas, 5 días a la semana, más a lo mejor luego juega con sus sobrinas.
las tiene que coger. Entonces, claro, tú ahí empiezas a pensar, vale, bueno, tenemos que ir valorando esto, esto y esto, no solo el hombro como articulación glenohumeral y escapulotorácica y todo eso, sino que a lo mejor también me está viniendo de unas cervicales, me está viniendo de una mecanosensibilidad neural, todo el tema de eso que luego tenemos que valorar, pero primero necesitamos conocer al sujeto y luego ya empezaremos a sospechar, ya empezaremos con la valoración a descartar sospechas. Eso es. Y ahora que lo nombras, cuando hablamos de valoración, ¿no? Hemos hablado mucho sobre lo que es la valoración que hacemos nosotros dentro de Qualis Training Lab y de Qualis Motus, pero ya llevándolo un poco más al campo, ¿no? Un poco más al día a día, ¿dirías que hay alguna clave dentro de esa valoración o sea algún factor que sea muy determinante dentro de esa valoración del hombro como tal? Sí, quitando la parte de escuchar al paciente que ya lo hemos dicho, probablemente la valoración activa del paciente de cómo se está comportando la escápula, por ejemplo, una valoración más funcional que luego hablará aquí que cuando entre a nivel más de fisio, simplemente una observación de cómo se está comportando la escápula en una flexión de hombro. Espera, me están llamando. No, en una flexión de hombro ya no se está diciendo muchísimo porque cada vez hay más estudios que se enfocan en cómo se comporta una escápula en el dolor de hombro. Porque recuerda que el dolor siempre va a venir al lado de una inhibición, ¿vale? Por lo tanto, ¿y quién se suele comer esa inhibición? Casi siempre suele ser serrato, trapecio medio, trapecio inferior, es decir, grandes estabilizadores de la escápula, que si no somos fuertes en la estabilización central, proximal sobre todo, no vamos a ser buenos en movilizando distalmente. Entonces, podemos decir que eso para mí es una parte bastante importante. A la vez que testear posibles descentrajes glenohumerales, ¿vale? Entonces tenemos la escápula, cómo se comporta, pero también a nivel glenohumeral si hay algún tipo de descentraje que nos puede estar alterando la biomecánica. En el caso, por ejemplo, que te he dicho de un posible jugador de balonmano durante la infancia que luego se pasa al CrossFit, será importantísimo porque probablemente tenga una retroversión humeral tremenda de esa fuerza ahí en los rotadores externos frenando el gesto, ¿no? Del balón. Sí, sí. Entonces, dirías, ¿no? Que ya no simplemente hay que abordarlo desde lo que es el gesto como tal, ¿no? O de cómo se comporta todo el complejo de ese tórax, de esa escápula, de ese hombro, incluso del codo, la muñeca, sino que irías viendo si a nivel articular uno por uno, ¿no? La articulación está como debería, ¿no? Al final tenemos que tener claro que si la articulación no está si está fuera de su sitio, pues al final lo está alterando todo, desde esa longitud tensión del músculo, no está moviéndose o no está creando toda esa tensión como debería, o está directamente la articulación que le cede o que está cerca produciendo cualquier cosa que no debería, ¿no? Claro, tú ya lo has dicho al comienzo de la presentación que es un complejo muy complejo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, tienes que ir glenohumeral, cómo está el labrum, cómo está la articulación acromioclavicular, cómo está la escapulotorácica, todo el tejido blando que lo rodea, ¿vale? Es muy complejo. Entonces, por eso es muy importante tener ya en la cabeza una valoración un poquito fija para no perderte en el camino. Que eso es verdad que poco a poco lo vas consiguiendo con la experiencia. Pero yo sí que mentalmente cuando me viene un hombro sí que tengo más o menos estructurado que después de la entrevista voy a hacer una inspección visual, luego vamos a pasar a una evaluación funcional y luego vamos a ir de lo global a lo analítico, ¿no? Sí. Entonces yo ya puedo sospechar, sigamos con el caso de jugador de balonmano que luego va a CrossFit, de revisar muy bien la parte posterior, de un posible impingement posterior, de revisar los tejidos de infraespinoso, que al final han estado mucho tiempo decelerando un gesto. Entonces, vamos de lo global a lo analítico. En lo analítico hay mucho, por eso es importante acotar las sospechas, ¿no? Yo aparte trabajo con ecografía, entonces luego ya al final de todo podría utilizarlo como herramienta, pero primero siempre pasando los test para hacernos una idea de funcionalmente cómo está el paciente Mm. y luego ya lo complemento con un estudio ecográfico para ver si hay un posible líquido intraarticular,
si hay alguna pequeña rupturita de fibras, si cómo está el esguince, si es un posible esguince acromioclavicular. Entonces es complejo, pero si realmente lo tienes organizado, poco a poco con experiencia te vas organizando, no es tan complejo, ¿vale? Es verdad que luego hay pacientes de mal pronóstico, pero que ya es meterse en detalles que evidentemente son muy complejos, pero en general si sigues un buen camino no es tan complejo y más nosotros que tenemos muchos ojos, ¿no? Con los que apoyarnos y vemos que una evaluación funcional más vuestra de adaptadores, fisios, unos más especializados en ecografía, otros en terapia manual y tal, al final sí que acabas sumando mucho y realmente yo creo que al final no es tan complejo. Vale, y has nombrado una cosa, en plan hablando sobre lo más analítico, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ya que lo tenemos valorado, ¿no? A ese persona que tenemos, ¿no? Que ya hemos visto por qué viene ese dolor, ¿no? Entonces, dentro de esa fase más analítica, ¿no? Ya empezamos las fases de trabajo y aparece esa primera fase en la que tenemos que hacer que la persona, sobre todo, eliminar ese dolor y luego que empiece a aprender qué es su hombro, ¿no? Porque al final necesitamos reconstruir un hombro humano, ¿vale? Como el que tengo aquí detrás, ¿vale? Exacto. Y aquí ya nosotros empezamos a repartir el trabajo, ¿no? Empiezas tú como fisio y ¿cuál es tu parte ahí dentro de esa primera fase de reconstrucción o de ese hombro humano? Bueno, lo primero que has dicho, una vez el dolor ya no es tanto impedimento, ¿vale? Pasamos a una parte un poquito más activa del paciente, ya hemos hecho mucha terapia manual, nivel de tejidos, a lo mejor neurodinamia, técnicas invasivas. Nivel más activo del paciente, que es la parte que realmente nos va a fijar los logros y que le va a permitir mejorar en su hombro de verdad, yo empezaría por el control escapular, ¿vale? Probablemente no conozca lo que es el serrato, no conozca lo que es el trapecio y tiene que conocer qué funciones tiene, para qué le va a servir y que realmente se lo crea, ¿no? Es decir, vale, me lo ha explicado bien, la comunicación ha sido buena y, y que entienda que el trabajo es importante. Entonces, trabajo muy analítico al principio de reconocimiento de estructuras y poco a poco ir haciendo tareas más complejas, ¿no? Pero es decir, primero tenemos que asegurarnos que de verdad está realizando un buen trabajo de sinergias musculares y que lo está entendiendo y que ya podemos ir progresando, ¿de acuerdo? Eso no quita que sigamos con un poquito de trabajo de terapia manual, un día a lo mejor viene un poquito peor porque no es una línea recta hacia el éxito, sino que es un poquito montaña rusa, que hay días que habrá buenos y días que malos, y tengamos que echar manos a lo mejor a una técnica invasiva o tal, terapia manual, pero en general le tiene que quedar muy claro el papel de sus estabilizadores a nivel de hombro. Por lo menos en mi parte más analítica, por así decirlo, aunque luego iremos construyendo, pero en mi parte yo diría que eso probablemente sea lo más importante. Y el tema de recentrarse de hombros se puede hacer también a nivel activo. Le podemos explicar 2, 3 ejercicios a nivel con gomas, power bands, que utilizamos mucho, que no será tan dependiente de mí. Al principio sí que estaré trabajando yo, pero enseñándole 2, 3 claves, podrá estar trabajando completamente autónoma, que al final es el objetivo que tenemos, que no dependa de nosotros y que sea completamente autónoma. Sí, porque además una de las partes que a mí me parecen muy guays dentro de lo que es la primera fase y sobre todo la que os toca a vosotros como fisios es que podéis combinar el trabajo a nivel de terapia manual con luego ese trabajo a nivel de reconocimiento de grados, en este caso del hombro, en la que tú asistes el movimiento y le vas dando pequeñas indicaciones de lo que tiene que ir haciendo y, como bien has dicho, el reconocimiento de esas estructuras o de esos músculos más analíticos que lo están moviendo, ¿no? Y lo va haciendo partícipe de toda esa fase como bien está llamada, de aprendizaje, ¿no? De aprender qué es lo que tiene ahí, cómo tiene que moverlo y ahí estás tú para guiarle, ¿no? Y al final somos cómplices del mismo objetivo, tanto paciente como fisio. Y lo bueno es ver que ya es autónomo. Es decir, mira, estoy haciendo los ejercicios, tú valoras, ves que la escápula ya está bastante bien posicionada, que acompaña bien al húmero, que deja espacio y cuando ves eso dices, a seguir volando, ¿no?
probablemente yo ya empiece a pasar menos tiempo con esa persona, aunque vaya haciendo revaloraciones y monitorizando, sobre todo que es posible que tenga momentos donde haya picos de dolor, que es normal, Mm. porque es muy complejo, pero ya ves que, por así decirlo, como que va volando y le van cogiendo más los adaptadores y es una parte bonita, ¿no? Ver como ya va reconociendo como el control motor ya es muy, muy fuerte y dices, guau, genial, tío. ¿Y A mí ya me necesita mucho. cuándo es el momento en el que dices, bueno, yo aquí ya como fisio y dentro de sala, pues ya os lo cedo, chicos, que entre el redactador? Al final es monitorizar, vamos marcando objetivos por fase. La primera fase es la más clara porque el dolor, la posible inflamación que tenga, la recuperación de la movilidad en un gran porcentaje va a ser lo primero. Eh, una vez los niveles de dolor que tú vas monitorizando ya están en torno a los 2, 3 puntos sobre 10 en la escala EVA, ya no tiene signos inflamatorios, el control motor ya ves que ya es suficientemente sólido para que un readaptador empiece a meterle más caña, por así decirlo, Sí. probablemente ese sea ya el momento donde digas, ya no vas a pasar tanto tiempo conmigo, aunque durante todo el proceso es posible que yo por lo menos en algún momento le vaya viendo, pero porque es inevitable. Eso es. Bueno, Carlos, pues tu parte desde esa camilla, esa fase uno de aprendizaje, creo que ha quedado bastante clara. ¿Qué resumen harías en nada, en 10 segundos? Nada, yo rompo una lanza por el control motor. Si tengo que escoger algo o si no dejo de ver tu bigote, yo diría que es el control motor. Yo creo que es la clave en esto, siempre cuando no sea un caso muy, muy grave. Y, y controlar nuestras estructuras, controlar cómo nos movemos, por qué nos movemos. Y yo creo que ahí es la parte, probablemente la parte más bonita, ¿no? Del hombro. Es complejo, pero es muy, muy bonito. Sí, sí, desde luego. A mí me encanta. O sea, y por eso estamos aquí, ¿no? Porque tanto cadera Exacto. como hombro, incluso se podría decir que el hombro es para mí lo más bonito que hay. Entender lo que hay que hacer dentro de todas estas fases. Bueno, Carlos, pues te despido, ¿vale? Bueno, Cifo, Vamos a darle paso a Quique, que nos vaya siguiendo explicando cómo avanzamos dentro de esta primera fase de aprendizaje. Y perfecto. cuál, venga, Bueno, Cifo, venga. chao. Pues bueno, ya hemos visto lo que es la parte más analítica de lo que es el fisio, ¿no? Y ahora va a entrar Quique hablándonos de toda esa parte de aprendizaje, cómo el entrenador redactador va metiéndose dentro de esta fase y cómo vamos progresando hacia la fase asociativa. Ya tenemos a Quique por aquí. Buenas tardes, caballero. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Cifo, y buenas tardes a todos los que estáis aquí detrás de la pantalla. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Preparado para seguir montando el hombro y dar un poco de luz a este camino. Pues lo que decíamos, ¿no? Al final ya Carlos nos ha dicho cómo tratar ese hombro a nivel analítico, cómo construirlo a nivel desde la camilla y ahora vamos a seguir construyendo ese hombro más humano, más del día a día, ¿no? Pero desde la visión del redactador. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos a seguir después de que ya el fisio nos dijera, venga chicos, podemos empezar a trabajar con movimiento y con más ejercicio por parte de la persona? Vale, yo voy a arrancar desde una frase que ha dicho Carlos de recuperar ese control motor y que se decanta por la escápula, ¿no? Y simplemente porque es la base donde se sujeta la cabeza del húmero. Entonces, una sin la otra, si no tenemos un buen ritmo escapular, simplemente si los movimientos analíticos de la escápula no se realizan, vamos a decir, no correctamente, sino que de manera eficiente, porque luego cada uno tendrá sus limitaciones en mayor o menor medida y dependiendo de a lo que se dedique. Pero yo, claro, nosotros también nos decantamos por la escápula y es a lo primero que vamos a atacar. Entonces, mi misión aquí va a ser recuperar todo el ROM anatómico, pero de esa persona. No los 180 grados que tienen que haber en la abducción, sino vamos a ver esta persona hasta dónde puede llegar sin compensaciones.
Y entonces, el objetivo aquí, lo que vamos a ir es a eliminar a esos sinergistas como principales movilizadores. Y me explico. Si yo tengo un hombro aquí, este trapecio es el primer movilizador cuando tenga que hacer cualquier movimiento de hombro. Entonces, lo primero que voy a eliminar es eso. A partir de aquí, si yo tengo que hacer una flexión, haré una flexión controlada. Y seguramente sean propuestas a ganarle movilidad tumbado, ¿vale? Totalmente tumbado, donde yo asista a esa movilidad. Porque una de las cosas que nos pasa en esta fase es que tienen miedo. La gente tiene miedo a mover el hombro y sobre todo por encima de la cabeza. Entonces, eso es importante enseñarles a que no pasa nada. Y entonces establecemos los medidores de superación de tareas, no de tiempos, ni de pesos, ni de nada. Establecemos medidor de hemos hecho una flexión asistida, asistiendo toda la flexión de hombro y no han aparecido compensaciones, vamos a avanzar. Vamos a meter asistencia en la flexión y resistencia en la extensión, por ejemplo, o resistencia en la flexión y vamos construyendo. De esa manera vamos trabajando las diferentes contracciones que deben de haber a nivel analítico en cada músculo que tiene que participar, depende de la acción, si es una abducción, si es una flexión, si es una rotación externa o si es una rotación interna. Sí, A partir de ahí... sí, no, sobre todo dentro de este inicio del trabajo, ¿no? Es tener muy claro cuál es ese timing a nivel de reclutamiento dentro de lo que sería la flexión, de la abducción o de esas rotaciones externas o internas, como bien has dicho, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, mira, ponen por aquí MMT, por supuesto, y lo utilizamos directamente, sea en suelo o en camilla, pero y nos funciona de maravilla y además lo que hace realmente es indirectamente reducir la percepción del dolor, ¿no? Porque empezamos a mover el hombro, la persona se da cuenta que es capaz y entonces directamente dice, ostras, pues es verdad que no pasa nada. Nosotros nos hemos hecho un trabajo de resistencias manuales en los ángulos que el fisio ha detectado, porque no olvidemos que yo estoy supeditado a lo que me está diciendo el fisio. Y una cosa que quiero dejar clara aquí, posiblemente el primer día yo ya esté trabajando con esta persona que hemos valorado. Que Carlos haya hecho un trabajo analítico en camilla, pues quitándole tono al trapecio, movilizando la cápsula hacia posterior y luego yo estoy trabajando esos rangos para fijarlos, esos rangos de movilidad y de resistencia manuales. Primer paso, control motor analítico, movilidad en todos los movimientos que podamos ganar, añadiendo diferentes contracciones excéntricas, concéntricas, IQEs, ¿vale? Darle esa variabilidad de manera analítica y a partir de ahí empezar a meter y añadir carga y os voy a decir más, lo antes posible, ¿vale? Y aquí es FIFO cuando nos tiramos un poco las manos a la cabeza de decir, bueno, a ver, Y ¿no? eso es. Al final, lo bueno que tiene el hecho de estar trabajando de la mano de ese fisio, ¿no? Es que él lo puede estar trabajando en camilla y, como dices, estar 20 minutos con él y decirte, venga, aquí, que ahora el tiempo, dedícale otros 30 a un trabajo desde un ROM concreto, porque sé que es el que no hay dolor y el que controla. Entonces, es donde tú ya te desarrollas, ¿no? Y puedes ir trabajando, ganándole por tu parte, mientras a lo mejor en la siguiente sesión Carlos va ganándole un poco más de rango sin dolor y tú puedes seguir ganando, ir haciendo fuerza a los dos dentro de la misma línea, ¿no? Exacto. Y es como lo hacemos y como avanzamos tan rápido. Es que a lo mejor en 2 o 3 sesiones esta persona está haciendo remos y preses horizontales, que es el siguiente paso. Una vez yo tengo ya esa movilidad trabajada, bien sea con resistencias elásticas, como vemos por aquí José, sí, resistencias elásticas es lo primero que utilizamos por ese control, y resistencias manuales por bandera. A partir de ahí trabajamos el push y el pull, ¿vale? Que sería recomponer los patrones de empujes y de trepa, que para nosotros lo consideramos en la fase de aprendizaje. Ese mantra que tenemos a nivel del remo o la trepa, si nos vamos a patrones, donde la escápula es la primera que viene. Luego la escápula trae al hombro, el hombro al codo y el codo a la mano. Y aparte eso, si lo hacemos con una resistencia elástica, nos va a dar todo el rato el feedback de cómo tiene que ir el movimiento. Y en los push, desde suelo boca arriba, simplemente con hacer una antepulsión y una retropulsión, ahí involucramos ya escápula y hombro, que es hacia donde tenemos que ir. Eso como principales objetivos dentro de la fase de aprendizaje, tipo. Sí, sí, o sea, de hecho dentro de esta fase incluso puedes eliminar segmentos, directamente no utilizar ni la mano. Yo siempre pongo un ejemplo dentro de la fase de aprendizaje para que la gente vaya tomando conciencia de lo que es
la antepulsión y retropulsión y ir ganándole un poco de tiempo a lo que es el patrón de trepa es haz como si estuvieses muy triste, ¿no? Echa los hombros hacia adelante y luego muy contento, muy chulo. Entonces vas eliminando todo lo que es la mano porque muchas veces te está estorbando a la hora de generar ese patrón de trepa y vas ganándole desde lo más mínimo, que es ese control a nivel de escápula, sin que ni siquiera se esté dando cuenta, ¿no? Simplemente con darle una indicación muy sencillita. Entonces, pues eso es uno de los valores principales de la fase de aprendizaje. Y como factor determinante, ¿qué dirías, Quique? Que hay que tener muy en cuenta dentro de esta fase. Vale, pues es una fase donde aún nos vamos a encontrar molestia, ¿vale? En algunos rangos o en algunos movimientos va a tener molestia. Lo va a asociar como dolor. Nosotros tenemos que enseñarle la diferenciar ya lo que es molestia de estar trabajando en un rango concreto, como puede ser aquí, ¿vale? Que podamos tener bueno, las estructuras muy débiles porque los sinergistas han estado trabajando de principales movilizadores durante mucho tiempo y es lo que hay que transmitirle. Entonces, conforme vayamos ocultando esas molestias y añadiendo carga a todos los ejercicios que hemos estado haciendo, porque aquí lo importante es que todo el trabajo que estábamos haciendo a nivel de ganancia de movilidad asistida, resistida, vaya desapareciendo, ¿vale? Necesitamos que los movimientos de los brazos sean ya con un mínimo de sobrecarga. Entonces nos iremos ya a los push y a los pulls, o a los empujes y trepas. Eso es los indicadores donde nos van a decir, venga, a lo mejor podemos ir añadiendo al tórax, al core por aquí, e ir abriendo camino, ¿no? O sea, diríamos que la luz de pasar a la siguiente fase sería una vez que tengamos dominados ese push y pull, pero a nivel más escapular, ¿no? Más metiendo ya ese brazo completo, Sí, hombro-brazo. sí, por poner tiempos posiblemente sea una semana solo de trabajo. Ya os digo que vamos muy rápido. Sí, incluso se puede ver que en el mismo día puedes ir cambiar de fase, ¿no? Exactamente. Es lo bonito de trabajar con diferentes tipos de personas, que hay personas con las que a lo mejor te tienes que pegar 2 o 3 días dentro de esa fase de aprendizaje, una semana o dos, y hay otros que directamente los sacas a la sala y lo pillan todo muy bien y tienen esa capacidad de moverse como deberían y puedes pasar de fase en cuestión de una hora, ¿vale? Sí. Y por último ponen aquí centramiento articular antes que bandas, sí, siempre que sea necesario, que en primeras fases y primeros momentos va a ser siempre necesario. Sí, sí, por supuesto. Pues, pues vale, una vez que hemos pasado dentro de esta fase de aprendizaje, Quique, Ujú. ya pasamos a esa fase de asociación, ¿no? Como decías, en la que ya vamos a empezar a ver a ese tórax, ¿no? A ese core. Y sobre todo aquí nosotros hemos diferenciado una pseudofase más, ¿no? Ya hemos hemos construido ese hombro a nivel anatómico de la persona, como tú has dicho, a nivel individual. Y ya pasamos a esta fase de asociación de estructuras en las que vemos que vamos involucrando al tórax y al core, pero también en esta fase tenemos o cambiamos la visión de ese hombro a un hombro más generador de fuerzas, ¿no? Porque aquí es interesante que este hombro tenga esa capacidad de generar fuerza y sobre todo de ser fuerte a nivel global, ¿no? Exactamente, aquí sin fijarnos en el contexto final donde tiene que acabar esta persona, sea atleta de CrossFit, sea jugador de baloncesto, sea jugador de tenis, que cambiará esa última parte cómo la vamos a trabajar y puede ser que sus auxiliares también cambien, de hecho lo hacemos, pero lo que tratamos de darles capacidad, ¿no? A ese hombro, a todas esas estructuras, es la base de luego cualquier movimiento que quieras hacer. Si queremos añadir muy rapidez o velocidad o movimiento, tiene que haber una buena base de fuerza. Y eso nos lo están ahí diciendo ya por activa y por pasiva. Que, entonces, todas las variantes y todas las metodologías de fuerza, ¿no, Cifo? Que estás desglosando, las que metemos en el trabajo de hombro, isometrías, excéntricos, IQEs, trabajo en clúster, trabajo en stop-go, y sobre todo ir variando los planos de aplicación de fuerza. No solo centrarnos en el plano sagital, sino variar la angulación. Vamos a irnos a esos ángulos donde es más débil el hombro y vamos a trabajar ahí la fuerza. Ese es donde nos tenemos que centrar en esta fase. Entonces, ¿qué hacemos? Si hemos eliminado al tórax en la fase de aprendizaje porque era el principal compensador en los movimientos del hombro, ¿no? Si yo hago una flexión,
el arqueo de la espalda o incluso en plano frontal lo que son las inclinaciones, ¿vale? Entonces ya añadimos al tórax y al core, que en esa fase de aprendizaje yo ya también habré hecho tareas para restaurar toda esta estabilidad central y ganarle neutralidad al tórax, ¿no? Hacerlo fuerte también. Entonces ahí ya lo unimos y aquí jugamos con las bases de kneeling, half kneeling, tall kneeling y avanzando hacia involucrar, damos el paso a involucrar el hemisferio inferior. Y entonces, ¿cuándo? Que es la pregunta que me vas a hacer, ¿no? No, por donde yo iba era justamente eso, ¿no? El hecho de que nos hemos dado cuenta de que en la primera fase pues sí era muy en camilla, a lo mejor muy tumbado en el suelo, por el hecho de reconocer todos esos empujes a nivel de ese rato y como dices, ahora en la fase de asociación, aparte de hacer ese hombro a nivel muy analítico de estructura fuerte, porque como bien has dicho, el hecho de que después sea transmisor de fuerza va a requerir de que sea fuerte como tal, porque si no, no lo va a soportar y va a tener que ser fuerte en los diferentes de tiempos y tipos de contracción. Eh, ¿Cómo harías una progresión desde el suelo hacia verticalizar? Un poco, porque al final tenemos que ver que la posición que una persona va a tener va a ser vertical, ¿no? ¿Cómo lo harías? Porque a lo mejor no lo controla muy bien en el suelo, pero conforme vamos subiendo nos podemos encontrar con cosas, ¿no? Exactamente. Lo primero es asegurarnos que al final en el suelo vas a trabajar de manera en presa horizontal, ¿no? Es fácil que los controle, ¿vale? Salvo casos excepcionales o lesiones muy puntuales. Una vez es lo que pasamos es a kneeling y a half kneeling. Aquí es muy interesante meter materiales como el landmine, por ejemplo, que te dan un poquito de, ¿no? Esa inestabilidad que genera los movimientos del landmine para trabajar no en rangos ni vector ya de eje axial puro y duro, sino ir metiendo angulaciones que nos van orientando hacia ese press vertical, que es lo que queremos hacer. Y luego, muy importante, trabajo de manera unilateral con mancuernas nos van a facilitar mucho la vida, ¿vale? Mucho la vida. Y esa es la progresión que seguimos, tanto a nivel de empujes como a nivel de trepas. Sí, como dices, el landmine es un material que nos lleva acompañando muchísimo tiempo, ¿no? Y lo hemos visto durante mucho tiempo en las salas de entrenamiento y lo veíamos ahí, sí, veíamos esos remos en punta típicos de culturistas, ¿no? Pero, claro, el landmine, como dices, en fases intermedias de lo que sería el trabajo de hombro como generador de fuerzas es brutal porque aparte de permitirnos trabajar en diferentes posicionamientos y angulaciones, no nos está requiriendo ese trabajo tan vertical como ya sería una mancuerna, que a lo mejor nos destaparía muchos problemas, porque tendríamos que estar pasando muy rápidamente de ese horizontal completo a ese vertical y es muy complejo a la hora de controlar toda la estructura central, ¿no? Y ese landmine nos va a permitir ir trabajando en empujes más diagonales, más lateralizados, e incluso poder ir jugando con meternos debajo, ¿no? Ir ganándole todavía, si no le hemos recuperado todo ese ron en flexión completa al hombro, pues ir jugando con eso, ¿no? Uh -huh. Y aparte por posicionamientos, ya dentro de ese kneeling o half kneeling, podríamos ir jugando con diferentes tipos de estímulo, ya acercándonos cada vez más a lo que sería la fase de integración, ¿no? Entonces, vale, Quique, Exactamente. ya para darle el puntazo final a toda la parte de asociación, ¿cuáles dirías que son los puntos clave dentro de esta fase? Los puntos claves, generar una progresión en cuanto a bases y que el tórax no aparezca como compensador, ¿vale? Sobre todo, ganar el máximo rango de flexión bajo carga y añadirle variabilidad a esta fase, ¿vale? Hasta que nos lleve a abrirnos la llave a transferir fuerzas del suelo hacia arriba, ¿vale? De manera proximal a distal. Que vamos a abrir la llave hacia ese trabajo como hombro como transmisor, que aquí pueden aparecer trabajos como clavel, kettlebells o medballs. Y ahí lo dejo, que creo que viene Arturo, ¿no? Con fuerza. Sí, ahora le damos el paso a Arturo en la fase de integración. Muy Vale, bien. pues muchas gracias, Quique.
Creo que ha quedado Nada. bastante claro. Nos hacen una pregunta de un ejemplo de plano transversal de hombro dentro de Vale, esta fase. le doy yo primero y luego tú pones otro ejemplo, Cifo. Con el mismo landmine que estamos trabajando, lo que hacemos es colocarlo en este vector de fuerza y no estamos haciendo un empuje en plano sagital, sino en plano transversal respecto al cuerpo, ¿vale? No hablamos de plano transversal como estructura. Recordar que aquí ya vamos a una visión global, ¿vale? Sí. Que es un poco lo que confunde a veces cuando hablamos de planos. Los momentos en las articulaciones se producen casi todas en 3 planos. Eso no vamos a... Siempre una rotación externa irá combinada con una flexión y demás, ¿vale? Sino respecto al tronco. Y luego ya tú, pues añade el que quieras. Uno de mis favoritos es el windmill de rodillas. Añadiendo esa rotación de tórax, más luego esa inclinación para tocar el suelo, para mí es clave. Para mí si es capaz de hacerme esto, lo paso a la siguiente fase porque ya me controla el hombro de manera bestial. De hecho, mira, antes ya de irme y me voy, y le doy paso a Arturo. Uno de los indicadores muy buenos que podemos utilizar aquí, que lo hemos hecho esta mañana, eh, es el TGU, el Turkey Get Up, con una kettlebell en bottom-up. Entonces, si es capaz de controlarlo y con una carga ya decente, 12, 14, 16 kilos, ya hemos abierto la puerta a empezar a hacer esa fase de hombro Total. como transmisor. Sí, Gracias, sí, o José, sea, yo también te quiero. de hecho, las kettlebells es uno de los materiales preferidos dentro de este hombro, ¿no? Y dentro de esta fase, porque nos van a ayudar a conectar todo lo que es el segmento del brazo, desde la muñeca, codo, hombro, y ya al meter movimientos a nivel de raquis, incluso ya rozando poco a poco la cadera, el trabajo con kettlebell, esos windmill, esos principios incluso de TGU dentro de la primera progresión o por ahí, ya va a ser muy interesante. Muy bien. Bueno, Quique, pues lo dicho. Dicen que si lo guardaremos. Sí, lo subiremos a Sí, nuestro canal de YouTube, Qualis Training Lab. eso es. Pues te doy la patada Vale, y le doy paso nada. a Arturo, ¿vale? Hasta luego a todos. Gracias. Bueno, chicos, pues segunda fase completada, ¿no? Ya hemos visto cómo ese hombro hay que reconstruirlo a nivel anatómico, a nivel hombro estructura. Hemos visto cómo vamos pasando poco a poco a ese trabajo más del redactador o de entrenador-redactador y cómo dentro de la fase de aprendizaje ya vamos metiendo diferentes, de asociación, perdón, vamos metiendo ya más estructuras poco a poco, e ir ganándole fuerza a ese hombro como generador de estas y ya ir solicitando a más estructuras adyacentes, ¿vale? Pues vamos a ver ya la fase de integración, en la que para verla tenemos a Arturo y a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Buenas. Pedro. ¿Qué pasa? Aquí estamos, a ver, vamos a acabar, digamos, con ese proceso de cura funcional, ¿no? Del hombro. Sí, sí. Y nada, pues a comentar un poco la fase de integración. Mm. Vale, Arturo, ¿cuándo empezamos ya la fase de integración, no? Pues la fase de integración, digamos que la empezaríamos cuando ya hemos conseguido, digamos, un hombro que sea sobre todo generador, ¿vale? Que es lo que ha comentado Quique. Y un factor muy importante, en mi opinión, también es conseguir en ejercicios de entrenamiento de fuerza, o digamos, hablamos de un sujeto que entrena fuerza, es conseguir un core, digamos, una estabilización central que sea capaz de transmitir fuerzas. Digamos, Mm. porque vamos a pasar de un sujeto, digamos, en una fase de asociación de un sujeto que está a lo mejor le variamos la fase de sustentación en la fase asociativa, en posición de caballero, posición de rodillas, para que sea capaz de transmitir fuerzas con el core, y ya pasamos a una fase de, digamos, bipedestación, a una fase en Mm. la que vamos a someter al hombro de forma más transmisora, no digamos no de una forma más transmisora de fuerza, sino de una forma
tan generadora. Y lo que vamos a pedirle en esta fase, sobre todo al hombro, es que sea capaz de ser estable o ser un hombro, digamos, como tiene que ser, bajo carga. Porque en esta fase ya le meteremos carga y y sobre todo me gustaría hacer hincapié en que va a ser muy importante el trabajo hecho en la fase anterior. El trabajo, digamos, en toda la variedad de planos, la variedad de ejes, en la estabilidad, digamos, en ángulos muertos que ha dicho mi compañero Quique, que en los que el hombro, digamos, flaquea un poco. Entonces, va a ser muy importante sobre todo ese tipo de trabajo. Y el trabajo hecho previamente para la hora de trabajar sus sistemas de movimiento, porque es lo que trabajaremos ya en esta fase. Haber hecho un buen trabajo en las fases anteriores. Sí, has dicho una cosa interesante, ¿no? Y es que el gran cambio que damos es de exigirle al hombro que sea capaz de generar fuerzas desde la fase de asociación, que serán esos empujes, ¿no? De diferentes angulaciones. Y ahora hay que exigirle que sea un gran estabilizador, ¿no? Entonces, esto normalmente es algo que no se entiende o que no se ha entendido dentro de lo que es el trabajo de hombro, sino que directamente nos ponemos a meterle a esos bottom-up de kettlebell a que estabilice, ¿no? Pero es que sí, si ese hombro primero no es capaz de ser fuerte o de generar esa fuerza como tal dentro de los diferentes tipos de contracción, pues luego, lógicamente, no va a ser capaz de estabilizar, ¿no? Entonces, es probablemente una de las claves a la hora de entender el entrenamiento del hombro y cómo enfocar todo ese proceso de sí. readaptación. Sí, al final lo que hay que entender es que todo el proceso que hemos empezado desde Carlos, pasando por Kiki, ahora la fase que estoy hablando yo, es un conjunto. O sea, no se puede hablar de una forma analítica de una fase. Porque si primero Carlos no le gana control motor, luego Quique no le gana movilidad y no le gana, digamos, perder el miedo, porque también es Carlos no le quita el dolor, que Quique no le pierde el miedo y vamos un poco, digamos, acarreando eso, llega un momento en el que si no has trabajado bien el control motor, no tienes un hombro estable, no tienes un hombro móvil, va a seguir tirando de trapecio, que es lo que lo que habéis dicho al principio, va a seguir, digamos, acarreando problemas que luego vas a decir, ostras, esto me falla algo, estoy en esta fase, se supone que tengo que estar en esta fase, me falla algo y no sé el qué. Y entonces es muy importante, pues eso, el ver lo que has hecho antes y tenerlo claro. Sí, sobre todo dentro de la fase ya más de integrar, ¿no? Hemos dicho que antes la asociativa lo que buscábamos era cargar a tope de los ejercicios y generar esa base amplia a nivel de fuerza, y dentro de esta fase de integración ya vamos a ir añadiéndole esa velocidad a los movimientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que estar menos pendientes de lo que es la estructura como tal y ver si todo nuestro trabajo que hemos hecho anteriormente, tanto desde de ese aprendizaje de lo que es a nivel analítico, como de esa asociación a nivel de hombro, tórax, core, y ahora en esta fase que ya empezamos a integrar cadera, rodilla, incluso tobillo, ¿no? Porque ya vamos a empezar a jugar incluso con esos lanzamientos a nivel de medball o con un snatch con una mancuerna o lo que sea, ¿no? Son trabajos completamente integrados. Entonces, nuestra función aquí sería el hecho de ver si algo falla, ¿no? Sí, también tenemos que pensar que es entre comillas, la última fase y tendríamos que intentar aproximar, digamos, al sujeto, a la persona a la que entrenamos, lo más cerca posible al contexto real de entrenamiento o de competición que él tiene. Porque al final es donde ahí vamos a localizar el fallo y ver si tenemos que hacer una regresión, una lateralización o lo que tenemos que hacer, porque al final si tenemos una persona que es muy fuerte haciendo un empuje con lat mile, pero luego vemos que haciendo un snatch o haciendo un split jerk el hombro se nos va o se nos va la cadera, ahí tenemos que retocar algo en lo que hemos fallado o lo que a lo mejor simplemente no nos hemos dado cuenta y simplemente haciendo un retoque podemos volver a lo que hemos hecho mal o no nos hemos dado cuenta, como ya he dicho. Eso es. Dentro de esta fase no tenemos que tenerle miedo a regresar un poquito atrás, ¿no? Porque es que si algo tiene que fallar, probablemente falle aquí. Incluso vamos a fallar aunque lo hayamos hecho bien, ¿vale? Porque las primeras repeticiones van a ser muy complejas que nos salgan bien. Entonces,
aquí es donde entra en juego todo ese trabajo a nivel de las lateralizaciones, a nivel de los ejercicios o incluso dar un pasito atrás y si ya hemos metido a nivel empuje de la triple flexoextensión completa, pues volver a ese a lo mejor split, que sí que me lo estaba controlando y darle esa variación de estímulos hasta que podamos ponerlo de pie completamente y empezar a empujar. Sí, sobre todo hablando del hombro, que es de lo que estamos comentando, darle esa variedad al hombro a nivel también sobre todo de estabilidad bajo carga, porque es lo que nos interesa ya en fases finales, bajo carga y bajo fatiga, porque al final es lo que más va a simular el estado de competición. Meterle, por ejemplo, un empuje a una mano unilateral, pero también sobre una pierna, trabajando sus sistemas de movimiento, trabajando también a nivel con kettlebell, a nivel de estabilización. Sobre todo es eso, es darle, digamos, un poco más complejo que la fase asociativa, que es darle variedad, es incidiendo un poco más en el contexto deportivo del deportista y ser capaz de que ese hombro acabar de ponerlo fuerte sobre todo relacionado con el contexto que él desempeña. Y en este caso, si hemos hablado de una persona que es una persona crossfitera, pues te interesa trabajar a nivel unilateral, porque trabajar empujes unilaterales o trabajar empujes con barra, pero a lo mejor cuando hace la caída en el split jerk, trabaja unos segundos en la caída y esperando ahí para que, sobre todo para darle esa variedad, digamos, al hombro. Sí, porque además dentro de esta fase podemos diferenciar como dos, ¿no? El hecho de que, vale, al inicio de la fase vamos a tener que asegurarnos de que hay un control de los hemisferios, ¿no? De que ya estamos integrando completamente hemisferio inferior con hemisferio superior y jugar simplemente con eso. Y luego ya, cuando nos vamos a, como estás nombrando, ese contexto a nivel deportivo, pues ya tendríamos que ser muchísimo más específicos dentro de lo que sería el gesto como tal. Entonces, nos has nombrado el CrossFit por el hecho de que tú eres atleta de CrossFit, ¿no? Sí. ¿Qué dentro de esta fase, qué limitaciones o no le ves a la hora de trabajarlo dentro del contexto CrossFit? A la hora de A lo mejor trabajar estamos un poco limitados, ¿no? Porque claro, el empujar por encima de la cabeza con ese hemisferio inferior, pues esos push press, a lo mejor se nos quedan un poco cortos, ¿no? ¿Por dónde atacarías? Sí, al final también tienes que ver que a lo mejor hay rangos estamos hablando del hombro y a lo mejor hay movimientos y momentos en los que el hombro, a lo mejor simplemente haciendo un push jerk, es un hombro en el que nos responde bien, pero a la hora de hacer un snatch en el que el hombro tiene que trabajar en diferentes ángulos, pues vemos que a lo mejor ese hombro no nos responde bastante bien. Pues lo que yo simplemente haría seguiría trabajando en esa línea el push jerk, porque se lo tenemos bien, lo tenemos ya afianzado y hemos visto que nos responde bien. Sin embargo, realizaría una pequeña lateralización o regresión a la hora de trabajar el snatch. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si tenemos que volver a ejercicios de la fase asociativa, como tiene que ser trabajar en diferentes ángulos de movimiento, trabajar estabilidad, volver a trabajarle un tipo de movilidad escapular o movilidad de hombro, o incluso un poco de control motor, si bajo carga, pues lo volvería a hacer. No tenemos por qué, digamos, deshacer todo el trabajo que hemos hecho. Si el hombro no responde bien en un aspecto, pero en otro pues no responde tan bien, pues analizar en esos grados de movimiento, porque al final cuando haces un snatch y cuando haces un jerk, el hombro sí hace un empuje hacia arriba, pero no son los mismos grados de movimiento. Entonces podemos ver que ahí en esa pequeña diferencia que hay entre uno y otro, podemos ver la diferencia podemos ver el error que existe. Eso es. Incluso directamente jugar con hacerlo a nivel monopodal, ¿no? Si a dos piernas nos lo hace bien y vemos que el tío nos lo maneja muy bien, pues venga, ahora empujas con una sola pierna, te vas a figura 4, eso te suena, ¿eh? Sí, sí, eso me suena. Y ir jugando con todas esas metodologías de fuerza. Aquí en esta fase ya sería bastante óptimo jugar con todas ellas y hacer un mix bastante guay para de verdad hacer ya no al hombro, sino a todo nuestro cuerpo eficiente a la hora de empujar por encima de la cabeza o a la hora de hacer un lanzamiento o lo que Sí, sea. al final el resultado de esta fase, aquí hablamos ya un poco más de fuerza específica,
pero si lees un poco el conjunto de todas las fases, de todo lo que hemos estado hablando, lo que hemos hecho es, digamos, ponerle protección al hombro, por decirlo de alguna manera. Hemos hecho un hombro fuerte, un hombro estable, un hombro móvil, un hombro con control motor. Le hemos dado un abanico de posibilidades al hombro que, aunque no sea el deporte que desempeñamos o no sea o haya X rango de movimiento en el que no vayamos a desempeñar en nuestro deporte, le hemos dado una variabilidad en la que si el hombro se nos va por lo que sea en cualquier movimiento o en cualquier, pues evitar lesiones o tener un hombro más seguro o ser capaz de responder, que es lo que hemos dicho ya, bajo una carga y bajo una fatiga ya importante. Vale. Bueno, Arturo, pues creo que la fase de integración ha quedado clara y nada, ¿tienes algo más que decir dentro de esta No, fase? ya está, por mí ya he terminado. Vale, Es que nada, un pues saludo. venga, gracias, tío. Hasta luego. Venga. Bueno, chicos, pues ya lo habéis visto, ¿no? Al final el hecho de trabajar con diferentes tipos de profesionales y sobre todo el hecho de tener tan bien clasificado todo lo que es el trabajo a nivel de, en este caso del hombro, nos va a facilitar muchísimo las cosas, ¿no? A la hora de entender qué es lo que tenemos que hacer y hasta qué punto llega uno, hasta qué punto llega el otro y sobre todo las características que hay dentro de cada una de las fases de trabajo. Por eso es tan importante tener ese sistema a nivel de trabajo y sobre todo no saltarse escalones porque luego viene lo que viene, ¿vale? Entonces, a modo resumen de lo que ha sido el live, sobre todo, primera fase en la que existe dolor, eliminarlo dentro de la camilla, ese trabajo a nivel de fisio, ya sea concienciando a la persona que tenemos delante o detectando qué es el causante de ese dolor y atacar directamente sobre él. Empezar en la fase de aprendizaje en la que enseñamos a ese hombro a ser un hombro como tal, a ganarle todo ese ROM a nivel anatómico que necesitamos a la hora de movernos en el día a día y sobre todo si es un individuo a nivel de rendimiento, pues ir enfocando ya o redirigiendo todo ese trabajo a sus funciones como hombro D. La fase asociativa ya veremos toda esa integración a nivel de estructuras adyacentes del hombro, sobre todo a nivel tórax y core, y trabajarlo desde todos esos tipos de tiempos y tipos de contracción diferentes, hacer un hombro generador de fuerzas eficiente dentro de cadenas diferentes y ya en la fase de integración, como decíamos, sobre todo que ese hombro sea capaz de moverse bien dentro de toda la cadena, ¿no? Del control del hemisferio inferior, ese empuje contra el suelo, esa transmisión de fuerzas a nivel central y esa transmisión de fuerza a nivel del hombro. Y una vez ya tenemos esto, es cuando podemos empezar a jugar de verdad con todo lo que es el factor más específico o el factor de habilidad específica que necesitamos dentro de lo que es la competición o de lo que sea, ¿no? De la persona que tengamos delante. Así que nada, espero que os haya gustado